a relacionar vos con la literatura? ¿Cuándo? Fíjate que, qué sé yo, desde muy chico, digamos que de chico y de grande también, siempre fui mentiroso. Y una de las virtudes de todo escritor es que sepa mentir, que con lo que te está contando, que es una ficción, es algo que pudo no haber pasado nunca, vos lo tomes por cierto, te emociones, rías o llores por lo que estás leyendo, que en última instancia es una mentira. Ficción es un sinónimo de mentira. Es decir, desde muy chico me gustaba contar historias, inventar historias, pero todavía no tenía idea de que eso me iba a llevar abiertamente a la literatura. Sí recuerdo que en aquellos años, te estoy hablando 12, 14 años míos, no más de eso, inventé un héroe de historieta. Yo leí historieta, después les llamaron cómic a eso, pero eran historietas. Y bueno, como había héroes que ya estaban inventados y en acción, tipo el zorro, tipo el coyote, yo tuve que inventarme uno para mí, y en mi desconocimiento inventé la hiena. La hiena venía a la manera del Quijote a resolver entuertos. Y con la hiena empecé a inventar una historieta y a dibujar una revista de historietas, que salió un único y desaparecido número porque lo hice yo, lo leí yo y lo tiré yo. Y sobre todo lo tiré cuando ya en la escuela, una maestra que siempre te abren el camino, te alumbran, me dijo que la hiena es un animal carroñero, cobarde, es una especie de porquería, digamos. Es decir, que había inventado un antihéroe. Y eso tal vez me llevó directamente a la literatura, porque a partir de ahí, bueno, mis personajes son generalmente antihéroes, no son personajes heroicos, sino más bien traidores, cobardes, que es con el material con que me nutro y es el que pongo en movimiento. No siempre hay idas y vueltas, pero yo trabajo mejor con el antihéroe que con el héroe. Y después empecé a escribir. Los primeros cuentos que escribí fueron malísimos, no digo que los otros fueran buenísimos, pero estos sí eran malísimos. Los tiré todo, obviamente, así a los Gogol, a los Sábatos, como quieras, y le quemé toda mi obra, que serían 4 cuentos. Y bueno, y ahí sí, ya con 20, 21 años, me integro al Escarabajo de Oro, y ahí sí ya me vinculo directamente con la literatura, con el modo de hacer literatura. Nosotros teníamos entonces una consigna que sigue vigente para mí, por lo menos, que la literatura no es un medio de vida, sino un modo de vida. Nosotros teníamos, nuestro modo de vida era la literatura, aunque estuviéramos haciendo 1000 cosas diferentes, siempre estábamos pensando en literatura. ¿Y cómo llegaste al Escarabajo de Oro? Llegué al Escarabajo de Oro porque yo estudiaba en aquella época periodismo en una escuela de periodismo, no había universidades de periodismo, que recuerdo estaba en Callao y Córdoba, sobre Callao. Y me anoté ahí porque había una rubia que me gustaba mucho, y entonces decidí que podía ser periodista gracias a la rubia. Después tuve un largo romance con la rubia. Bueno, lograste tu propósito. No sé si con el periodismo, pero sí con la rubia. Y ahí en la escuela de periodismo yo entendí 2 cosas. Una, que lo mío se acercaba más a la literatura que al periodismo. Y bueno, y que en base a eso había otros 2 estudiantes, condiscípulos, que estaban dispuestos a sacar una revista literaria que se iba a llamar Ya, y que le iban a seguir estos 2 condiscípulos, de los cuales ahora ni el nombre recuerdo, y yo. En ese momento yo ya leía el Escarabajo de Oro,
Entonces no tuve mejor ocurrencia que llamarlo por teléfono a Abelardo. Nos encontramos en la Comedia y tuvimos una larga charla donde yo le decía que quería saber cómo era, quería enterarme cómo se hacía una revista, porque íbamos a hacer una revista así. A lo que después de un par de encuentros, Abelardo me dice: mirá, lo que ustedes quieren hacer es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Sí, claro. ¿Por qué no se unen al Escarabajo de Oro y hacemos entre todos el Escarabajo, en vez de sacar dos revistas, que una va a ser la copia de la otra? Me parece buena idea. Y le dije a los otros dos. Pues me tildaron de traidor, de canalla, de qué sé yo, que me habían dicho al enemigo. No hay ningún enemigo. Estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no trabajamos todos en un frente común? Bueno, ellos dijeron que iban a sacar la revista, por supuesto no salió nunca esa revista. Y yo me integré al Escarabajo de Oro. Por esos días yo seguía en la Universidad de Periodismo, en la Escuela de Periodismo, que no universidad. Y tenía que escribir, el trabajo era escribir una crónica que habían encontrado un coche abandonado en una calle, que debía ser, el coche había sido por un asalto, y había que hacer la descripción de eso. Y yo me mandé una pieza que consideraba que era una pieza literaria digna de 19, 20 años, 19 años, digamos. Y cuando me tocó leerla, puse voz de lector, la leí y el profesor me dijo, el profesor de técnica periodística, me acuerdo de la materia, me dijo: mire, usted lee mucha historieta, lo cual medio me ofendió, porque en ese momento yo ya era un señor mayor, leí historieta cuando era chico. Dije: no es así. Dice: no, pero además se ve que lo influye mucho Roberto Ar. Confieso que no tenía la menor idea quién era Roberto Ar. Y yo, por supuesto, dije: sí, algo de eso hay. Terminó la clase, me fui corriendo a la librería Fausto, entré y dije: ¿qué tienen de Roberto Ar? Y en aquellos años Roberto Ar era un autor desconocido. Recuerdo bien, porque todavía tengo los libros. Compré El juguete rabioso, compré Las aguafuertes porteñas, compré El jorobadito y Los siete locos. Y no había nada más, estaba todo agotado, en Cine Desglosado agotado. Recuerdo que Los lanzallamas me lo prestó Abelardo para seguir leyendo, para terminar. Ar era... ¿Y qué encontraste vos en Ar? Cuando leo Ar, digo, como diría Ar en alguna de sus cáspita. Ahora entiendo, claro. Estaba leyendo Ar, y yo había leído y seguía leyendo mucha literatura rusa, y de la literatura rusa mucho Dostoyevsky, mucho Andreyev. Entonces, claro, eso era la literatura, era, digamos, el existencialismo de Dostoyevsky. Lo encuentro en Roberto Ar. De pronto era un Dostoyevsky en argentino. Bueno, por supuesto me metí en Ar, me leí todo Ar, conozco de Ar de punta a punta, y bueno, ya a partir de ahí dije: bueno, esto es lo mío, y abandoné el periodismo, lo cual no impidió que me ganara muchos años la vida haciendo periodismo, pero bueno, ya había separado periodismo y literatura. Y vos, cuando te pones, pues escribís varios géneros, ¿no? Lo que es cuento, sí, novela. Sí, hago la poesía porque no soy, ni fui, ni sé de poeta. Jamás le escribí un soneto de amor a ninguna muchacha. Bueno, pero, ¿qué sentís ante cada género? Ponele, o cuando vas a escribir un guión, o cuando escribís teatro. Contanos vos, Vicente. Yo creo que en principio el tema en sí te lleva al género, en la mayoría de las veces. Es decir, hay temas que los tomás y que los podés resolver exclusivamente en un cuento. Pues algo pasó en ese momento, en ese instante, y se tiene que resolver 4, 5, 10 páginas, pero llevarlo a 200 páginas es agotar al lector, la paciencia del lector, y hacer una mala pieza literaria. Y hay temas que por su estructura, por su manera de ir contándolo,
te llevan a que se vayan extendiendo y abriéndose en otras causas y qué sé yo, y eso te lleva a la literatura. A la novela, perdón, quise decir. La novela es de por sí, a mi criterio, digamos, el género más amplio, y si querés usar una palabra soez, digamos, más prostituido, porque la novela te permite poner lo que quieras, cuando quieres, las veces que quieras. El cuento, ya lo había explicado Robert Poe en su tesis del cuento moderno, el cuento te exige una estructura casi inamovible. Todo lo que en un cuento sobra se nota de inmediato. También todo lo que falta, pero más lo que sobra. Si vos estás leyendo un cuento y hay algo que se cae, que decir esto, ¿por qué me está diciendo esto si después no va a tener ninguna función? Hay una frase de Chekhov, que bien sabía lo que era un cuento y también bien sabía lo que era el teatro, y el teatro y el cuento se unen en diversos momentos. Chekhov solía decir que si uno pone en escena, cuelga un trabuco grande de una pared, y está a los 3 actos el trabuco colgado, y cuando cae el telón, como fin de la obra, no se escuchó ningún pum, ese trabuco estaba de más, porque desvió la atención del espectador, en este caso sería el lector. Es decir, ¿para qué pones esto que después no lo vas a usar? Me estás desviando. El cuento lo que exige, y ahí se emparenta con el poema, el cuento lo que exige es la total atención del lector. Esto no es mío sino de Poe, pero el cuento, de alguna manera, el gran cuento, te exige terminarlo, empezarlo y terminarlo, ¿no? Difícilmente cuando estás leyendo un cuento le pones una marca para leerlo 2 días después. La novela, y lo mismo pasa con el poema, la novela sí te obliga a poner marcas, porque de pronto aquella novela de 600, 700 páginas, de 1000 páginas, no te las podés leer en un día, entonces tenés que entrar. El cuento sí, el cuento lo lees en 1 hora, punto. Y te digo, aunque esto tenga que ver con por mi vanagloria, mi ego, yo suelo hacer un taller, que no es un taller, es una especie de seminario, leer y escribir se llama, con gente del mundo entero. No lo organizo yo, lo organizo una empresa, periodismo.net, y entonces ellos convocan a los alumnos te mandan, digamos, yo les pongo en toda la semana teoría sobre el cuento, y además lo ilustro con cuentos, voy contando la historia del cuento hasta nuestros días, poniéndolos por países y explicando cómo va a tener una idea general del cuento. Entonces los alumnos tienen, de hecho, comentar qué les parece sus cuentos, callarse la boca si no quieren, simplemente leer y callarse la boca, ya no se obliga a nadie, y si quieren mandar sus cuentos para que entre todos los veamos y los comentemos. Una alumna que supongo que será mexicana, pero que vive en Canadá, es muy entusiasta, me mandaba siempre comentarios, y un día siempre me decía profesor Batista, cosa que a mí me da cierto urticaria, no soy profesor, pero bueno, profesor Batista, me gustaría leer algún cuento suyo, pero no consigo, qué sé yo. Entonces yo le mandé 3 cuentos diferentes, ya cuando terminaba el seminario, ¿no? Le mandé, bueno, acá te mando 3 cuentos, 3 estilos diferentes para que vean. Y ella me mandó, todavía no le contesté, me mandó un largo mail comentando cada uno de esos cuentos. Y uno de ellos me dijo, yo empecé a leerlo en el IPAP, en el tren, en viaje vive en Canadá ahora, en viaje al trabajo. Bajé del tren y crucé el puente, iba caminando sobre la nieve, pero no podía dejar de leerlo.
Ahí está, misión cumplida. Claro, a lo que cuando le contesta, mira, no necesito ningún elogio, ese es el mejor elogio. Si yo te atrapé de tal forma que vos ibas caminando por la nieve y seguías leyendo el cuento, conseguí mi objetivo. Con la novela nunca vas a hacer eso. ¿Y cómo se puede decir que capaz una novela es buena o no? ¿Cuáles son los ingredientes? Mira, hay una cosa que hablamos de Roberto Ar. Hay una cosa que hay un mal en este momento, desde hace unos años, que son los talleres de literatura. Los talleres de escritura tienen por consigna, dar consignas, por ejemplo, escríbame, cosa que yo odio, ¿no? Pero escríbame un cuento sobre la caída de las dos torres, para decir cualquier cosa. Y no, yo no hago trabajo por encargo, yo escribo, si tengo ganas de escribir un cuento con eso, porque lo pensé, lo escribo, y si no, escribo sobre un cuento sobre la inmortalidad del cangrejo, qué sé yo, lo que a mí se me ocurra, no lo que me impongan, eso es periodismo. Y entonces, vos te encontrás, a mí me toca ser jurado muchas veces, que te encontrás con cuentos que están bien escritos, correctamente escritos, pero le falta esa tensión, esa cosa que de pronto vas a Roberto Ar y la encontrás, aunque no está bien escrito, porque Roberto Ar, cuando hay que ser cosas mágicas de Roberto, cuando Roberto Ar consigue un momento sublime en su escritura, es casi perfecto. Cuando se va por la tangente es un desastre. Pero ¿qué me importa? Porque a mí Roberto Ar me lleva a situaciones que solo él puede poner. Sí, ese se crosa la mandíbula. Claro, ese crosa, ¿no? La mandíbula, me parece es decir, cuando Roberto Ar pone en un momento en El juguete rabioso, por ejemplo, se encuentra con un chico homosexual en una pensión de por acá, ¿no? Una pensión de mala muerte, ¿no? Y me quedaron grabados para siempre, estoy hablando de lo leí hace muchísimos años, ¿eh? Una cosa que el Rosain piensa, en un momento piensa, pero el Rosain, espera que me hago el lío, Remo Rosain es el juguete rabioso, sí. Piensa, está en la cama de al lado, la pensión la está completada, cuando viene un hombre solo los manda a llamar para que para que se produzca un duelo amoroso, y entonces piensa, tiene los pies sucios, piensa en los pies sucios, ¿no? Y de golpe, cuando el chico le cuenta lo que pasa, una frase que fuera de Ar la dice cualquier otro, es malísima. Dice, ¿qué has hecho de tu vida? Se lo dice así. Y vos está puesta, la frase, si yo te digo, te la saco de contexto, y bueno, es un lugar común, pero puesta ahí es la frase la única frase que tiene. Cuando Barsud, estamos en Silvio Astier, es el Remo Rosain, la frase es el Silvio Astier, pero cuando Barsud a Silvio Astier, cuando le está hablando de la Biblia y qué sé yo, y le dice, el otro está desesperado porque ha robado plata, que se le pide plata prestada, el otro lo mira, rajá, turrito, rajá. Listo, basta, no tiene nada más que decir eso. Un tipo que estuvo hablando del mensaje bíblico, de pronto, rajá, turrito, rajá. Bueno, esas fueron frases arleanas, que después las ponemos en otro contexto y no nos sale. Bueno, pero para eso había que ser una especie de genio de la literatura. Onetti solía decir que es cierto, más de un profesor o profesora de literatura puede escribir mejor que Roberto Ar. Escribir. Ahora, ¿cuál de ellos es capaz de conseguir un momento tan tenso y dramático como, por ejemplo, Erdosán, el humillado en Los Siete Locos? Ninguno. Porque escriben bien, pero le falta lo otro. Y lo otro es lo que viene con
Danos acerca de tus libros, danos una síntesis, ¿no? de los que consideras principales y por qué fueron escritos. Bien, del cuento hablamos en el bloque anterior, digamos. Es decir, ya dijimos que el cuento te requiere ciertas exigencias y bueno, yo publiqué varios libros de cuentos, uno de ellos que se llama La huella del crimen, en homenaje a La huella del crimen, la novela de este hombre, bueno, era Luis Vicente Varela, que Wallace era Raúl Wallace era su seudónimo, novela policial publicada en 1876, y es la primera novela que se publica en lengua castellana en el mundo entero, la primera novela policial que es un dato interesante, por lo menos pero la novela es buena, la novela, esa primera novela que se llama La huella del crimen, es realmente buena. Bueno, yo publiqué un libro de cuentos que se llama La huella del crimen y que, como el nombre indica, nuclea o contiene cuentos policiales, que es un género que a mí personalmente me interesa para tratarlo. Pero mi primera novela, que es el libro Todos los engaños, es lo que podríamos llamar una novela familiar. Ahí estoy contando la historia de mi familia, una familia muy característica. No era, en lo que se puede decir que mi familia no era nada parecido a un lugar común, si bien estaba rodeada de lugares comunes. Era una familia de La Boca, un conventillo de La Boca, con un padre socialista, yo no estoy bautizado ni nada de eso, carpintero, y toda la familia, salvo mi padre, que era más racional, integraban un grupo espiritista comandado por el hermano Silvio, una cosa muy delirante, que se emparenta de pronto con los Siete Locos, una cosa difícil cuando los Siete Locos plantearon una revolución en el hermano Silvio Bregante se llamaba. Bueno, tenía dos lugartenientes, uno era uno que se llamaba Antonio, y que era acomodador del cine Dante, en su vida cotidiana, y el otro se llamaba Cosme, creo que Cosme, y que mi memoria es frágil incluso para cosas, y que era sacador en el puerto, ¿no? Es decir, así que, pero habían constituido un grupo que era tradición familiar, pero me sale, no, Luz, Vida e Inteligencia, y que eran espiritistas, un espiritismo muy extraño, y que se llama reencarnaciones y eso. Así que yo, cuando nací, ya ese grupo estaba terminando, pues se terminó al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo ya tenía 4 o 5 años, pero siempre quedó en el aire, el aire de la noche. Y en mi familia lo negaban todos, nadie quería hablar de ese señor que había durante años. Y bueno, conseguí un tío que me contara, y con lo que me contó mi tío decidí escribir la novela, que se llama El libro Todos los engaños, porque este grupo, que se basaba en la Biblia, porque tenía como digamos, como maestros a Jesús, a Silvio, a Jesús, a Vallejo, Camilo Vallejos, y Silvio Bregante. Es decir, que ellos se basaban, el dato de Jesús es bíblico, obviamente, son los Nuevos Testamentos, pero ellos la Biblia decían el libro de todos los engaños. Entonces yo decidí ponerle a mi novela el libro de todos los engaños. ¿Por qué? Porque la trama de la novela sucede en Barcelona, época actual, o en el momento que la escribí, y es el chico este, que ya es grande, que soy yo, está buscando un libro que se llama La Cátedra, que según la secta del hermano Silvio era el libro que explicaba todo, era el libro de la verdad. Tener ese libro era tener el conocimiento. Entonces la busca por toda Barcelona,
porque Vallejo, pese a que no es un apellido catalán, era catalán del siglo XIX. Y entonces lo busca. Ese es un momento de la novela, el otro momento es su niñez, desde su nacimiento hasta que se mudan de casa. Bueno, y eso está todo muy mezclado, donde ya de por sí a mí lo que me interesaba era jugar con las formas, ¿no? Es decir, que lo fui desarrollando mucho después. Después, la segunda novela fue Siroco. Yo ya vivía en Canarias. Es más, el libro Todos los engaños lo terminé en Barcelona. Pero después de Barcelona yo viví un tiempo en Canarias, estoy viviendo en Canarias, y ahí se me ocurrió una novela Siroco que pasa toda en Canarias. Y ahí se dio un primer desafío ridículo, porque desde dónde le escribo la novela. Pues la novela pasa en Canarias. ¿Quién lo escribe? Un argentino. Sí, la escribe un argentino. ¿Y cómo lo soluciona? Y la escribe en primera persona. Es un argentino que habla en primera persona, escribe, pero se encuentra con los protagonistas, los personajes de esa isla, que hablan. Ahí se mezclan tres formas. El castellano se mezcla el argentino, el canario y el catalán. Tres maneras de decir una misma lengua, pero muy diferente entre sí. Es muy divertido porque la novela tiene varias ediciones. Esa novela gustó. Y cada vez que se hace una corrección hay que decirle al corrector que mire, que en algún momento dice sudamericano y en algún momento dice suramericano. Pues depende de quién hable, porque en España no se dice sudamericano, se dice suramericano. Entonces, y como en la novela el personaje nunca se dice es argentino, que es un sudamericano, por los rasgos argentinos, los argentinos lo entienden como tal. Es más, cuando se tradujo al francés, la traductora me dijo, bueno, le ponemos mensaje, lenguaje, digamos, de Marsella. No, déjalo en francés, porque eso era un juego para el español, para el castellano, punto. Esa novela, después, ahí en esa novela puse mi clásico antihéroe. ¿Cómo lo cuento? Bueno, lo cuento aparte de un tipo que no tiene nombre, y que es un argentino, aunque nunca dice que es argentino, pero sí hay datos que un argentino al leerlo, ya este tipo es argentino, lee un dominicano, no tiene la menor idea. Pero que vive en Barcelona, es una especie de hombre de paja, se mueve en las altas esferas y entra en negocios muy sucios, pero en algún momento tuvo una actitud casi, si querés, revolucionaria. Ahora ya es un desencantado que lo único que le interesa es ganar plata. Esa novela le siguió Suceso Argentino, donde aparece el mismo personaje, pero es un personaje, en este caso vive en Barcelona, pero lo llevo a la Argentina en el año 78. Me venía perfecto, un tipo que no se quería meter en política, nada, pero le hacen una tramoya para que venga a negociar la licitación de autopistas. Y ahí se encuentra con la Argentina, que él no quería volver, bueno, pero se encuentra ahí. Esa novela ganó el premio Planeta y después se tradujo para Gallimard, y en Gallimard, me acuerdo, le pusieron el título, le pusieron El tango del hombre de paja, porque cuando me dijeron el título, dice, no, si es argentino, acá no dice nada en Francia. Le digo, pero tango, yo creo que no hay ningún tango en toda la novela. Dice, bueno, pero es un hombre de paja. Bueno, pone tango, por los franceses, tango, y compra. Ahí se da un quiebre, porque claro, yo después de escribir, después del libro Todos los engaños, vinieron dos novelas de corte policial, digamos, ¿no? Aunque fueran antihéroes y demás. Entonces, que basta, ya estoy harto, me digan. Entonces vamos a escribir una novela que no sea policial. Y ahí surge lo que a mi criterio es la novela que a mí más me interesa, que es Gutiérrez a Seca. En Gutiérrez a Seca es una novela que yo me dispuse a escribir eliminando el pronombre. Es decir, para eso tenía que buscar un apellido que tuviera buen sonido, Gutiérrez, por ejemplo. Porque en la novela de 240 páginas, Gutiérrez está repetido 1756 veces.
porque llega, porque entonces Gutiérrez, nunca él dijo, no, Gutiérrez, llega un momento que te abruma y después entras en ese jueguito y si no aparece Gutiérrez, Gutiérrez además parece siempre, es el personaje permanente de la novela, sucede en una sociedad del futuro, no se sabe que no, un futuro muy inmediato, y Gutiérrez es un escritor por encargo, que escribe un libro a cada 15 días de lo que sea, ¿no? Y es un tipo muy extraño, muy, no voy a contar el final, muy kafkiano todo, que vive sometido por un editor, Maravini, que le pide un libro de este, quiero un libro de... Bueno, y el tipo, su única ambición es escribir la novela para integrar, ser un retrato más en el despacho Maravini de los escritores que escriben novelas de verdad, no las porquerías que escriben. Esa es un poco Gutiérrez, pero sobre todo, ahí en Gutiérrez rompo definitivamente el tema del escritor omnisciente. Porque el narrador, que soy yo, el que te está contando en tercera, dice, Gutiérrez hace esto. Por ejemplo, la novela empieza cuando te escribo a Gutiérrez, que está parado en una esquina, que cruza la calle. Hay un solo color en la novela, es el azul. Siempre, el lector no se da tiempo de dar cuenta, pero el único color que se marca siempre es el azul. Gutiérrez cruza la calle junto a una señora, llega hasta la otra acera. Cuando llega a la otra acera, dice, Gutiérrez toma hacia la izquierda, la señora hacia la derecha y se irá para siempre de esta novela. Que si fue un personaje. Y la novela empieza en una segunda persona. Si usted mira allí, va a encontrar a ese hombre, de ese hombre quiero hablarle. Y a partir de ahí empieza a hablar de Gutiérrez. Y Gutiérrez, está, pero habla de Gutiérrez, pero no sabe, yo no sé todo de Gutiérrez. Es decir, en más de una vez dice, bueno, en este caso esto habría que preguntárselo a Gutiérrez. O, bueno, vamos a ver, ¿cuál fue la infancia de Gutiérrez? La ignoro. Entonces, yo, autor, doy 4 infancias posibles. Llegó a ser escritor porque, por esto, todas diferentes, pero todos pueden llevarlo, elija la que usted quiera, de las infinitas, que pues yo le tiro 4. Después de ese juego, Gutiérrez gustó, fue publicado en diferentes países, fue traducida al italiano, gustó, fue una novela experimental si querés, pero yo, aunque haga cosas llamadas experimentales, siempre me interesa contar una historia y que el lector, como le pasó a esta alumna, se ponga los pies en la nieve y siga leyendo. Y después vino, después de entonces ahí corté con Gutiérrez y me pidieron una novela que yo tenía un borrador y escribí Cuaderno del ausente, que la publicó el Ateneo, también fue muy bien vista y qué sé yo. Entonces el Ateneo me pidió otra novela y yo tenía otro borrador y entonces volvía, en Cuaderno del ausente es el mismo personaje, pero en este caso no de sus argentinos, sino que es un joven periodista que tiene nombre y apellido y escribe y qué sé yo. Y hay cosas muy divertidas, porque por ejemplo, Cuadernos del ausente es una novela que históricamente pasa después de la que escribí luego, que es Ojos que no ven. Y yo, para romper el arquetipo, el periodista de Cuadernos del ausente, Benavides se llama, decido que no es borracho, ni fuma, toma leche, es una especie de salud pública. Pero basta sacar el arquetipo del periodista. Pero en la novela que escribo después, que pasa antes, con este mismo personaje, necesitaba que bebiera. Y entonces en algún momento tengo que dar el aviso. Entonces en algún momento él está bebiendo un vaso de whisky, el quinto vaso de whisky, y dice, bueno, no, yo, sin saber que años después dejaría definitivamente la bebida, cosa de que... Qué bueno, Vicente, realmente da ganas de ponerse ya a leer las novelas. Esta publicidad. Bueno, ahora ya terminamos la entrevista. Definime con una palabra lo que representa la literatura en vos. La vida.
Bueno, muchísimas gracias.